Bienvenidos a este video tutorial de programación orientada a objetos. Bien, hoy vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre algunos elementos que hacen parte de la programación orientada a objetos. Entre esos tenemos pues la abstracción, encapsulamiento, métodos, constructores y modificadores de acceso. Bueno, vamos a dar un pequeño resumen sobre estos elementos antes de hacer el ejemplo. Bien, la abstracción. La abstracción es la representación de las características esenciales de un objeto o entidad y consiste básicamente en representar bajo ciertos lineamientos de formato las características esenciales de una estructura de datos. Estos procesos se olvidan de los detalles específicos de implementación de los datos. Encapsulamiento. El encapsulamiento es reunir todos los elementos que pueden pertenecer a una misma actividad al mismo nivel de abstracción y comportamiento, o sea, variables y métodos. En el encapsulamiento no es necesario conocer los detalles de cómo están implementadas las propiedades para ser utilizadas. Además de esto, garantiza la integridad de los datos que contiene un objeto, evitando el acceso de los datos distintos a los especificados. Métodos. Un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones para ejecutar un método. Solo hace falta un llamado al método y que se le envíe los datos específicos o que éste requiera. Constructores. Los constructores son funciones o métodos que permiten realizar tareas de instanciación de objetos. Cuando un objeto es creado a partir de una clase, se llama el constructor que se encarga de inicializar los atributos. Modificadores de acceso. Los modificadores de acceso permiten al diseñador de una clase determinar quién accede a los datos y métodos miembros de una clase. Bien, vamos a crear un ejemplo en NetBeans sobre estos elementos que hacen parte de la programación orientada a objetos. Vamos a darle Java Application. Bien, vamos a ponerle el nombre que ustedes deseen. Yo le voy a poner ejemplo. Vamos a borrar esto que no nos hace falta. Bien, ahora vamos a nuestro proyecto y en el paquete ejemplo vamos a crear una clase llamada área. Bien, esta clase lo que se va a encargar es de dar resultado al área de un círculo y al área de un cuadrado. Aquí vamos a aplicar los elementos antes mencionados que hacen parte de la programación orientada a objetos. Bien, vamos a aplicar el primer elemento, que es la abstracción. Para aplicar eso, pues en esta clase simplemente solamente es escribir abstract y crear un método abstracto para que sea llamado desde nuestro main. Entonces vamos a crearlo, sea público. Le ponemos área de un cuadrado. Bien, a esto no se le pone ninguna llave, solamente se le deja mencionado para que cuando se llame desde el main se le modifique, se le ponga las funciones que vaya a llevar. Bueno, más de esto, arriba de esto vamos a crear unas variables que vamos a utilizar, como por ejemplo el bit, ponerlo doble, valor doble. Bien, bueno, vamos a aplicar otra de los elementos que hacen parte de la programación orientada a objetos, que es el modificador de acceso. Esto simplemente lo hacemos pues private, o sea, ya con que solamente yo le ponga private, esta variable solamente podrá ser usada o llamada o modificada desde esta misma clase, más no de ninguna otra clase que haga parte de este proyecto. O sea, no se puede llamar
de ninguna otra parte, ni modificar ni nada. Bien, crear las demás variables, vamos a hacerlo también el radio, vamos a crearlo privado también. El lado sí lo vamos a crear también lado para usarlo para el cuadrado, y esta la vamos a crear pública. Estas variables que se crean públicas o las clases que se creen públicas sí van a poder ser modificadas desde otras clases diferentes a esta, y también podrán ser llamadas al main sin ningún problema. Entonces vamos a crear el entero, vamos a crear la otra que sería public. Un valor entero. Este va a ser el resultado del área del círculo. Vamos a ponerle red círculo, que nos va a dar la respuesta de cuál es el área del círculo. Bien, como pueden observar aquí, este red círculo no tiene ningún modificador de acceso, por lo tanto solamente va a ser manejado desde esta clase, pero no va a poder ser llamado desde una clase diferente porque no la hemos puesto ni pública, y pues entonces no va a poder ser accedida tampoco. Bien, esta variable aquí. Ahora vamos a crear nuestro constructor. Listo, vamos a crear nuestro constructor público, que este constructor también hace parte de la programación orientada a objetos, y pues como lo decíamos antes, era el que se encarga de inicializar las variables en sí. Eso es lo que se encarga de hacer el constructor. Entonces, public area. Bien, ahora simplemente inicializamos nuestras variables pid, que va a ser igual a 3.1416. Las demás sí las vamos a poner valores 0, igual a 0, 0. Bien, después de inicializar nuestras variables, vamos a crear nuestras primeras funciones o métodos. Vamos a crear nuestro primer método, que sería un método de encapsulamiento, que es otro de los elementos de la programación orientada a objetos, y esto se hace con el fin de que por medio de estos métodos se puedan modificar variables que son privadas. En este caso vamos a modificar la variable radio, que como pueden observar está privado, o sea, el acceso es privado y solamente se puede modificar desde esta clase. Entonces vamos a crear un método para que pueda ser modificado, y esto nos va a servir de encapsulamiento, o sea, solamente se puede modificar esa variable desde este método. Entonces lo hacemos público para que pueda ser llamado desde cualquier otra clase. Y este va a recibir valor doble.
Ahora creamos nuestro get. Bien, como pueden observar aquí tenemos un modificador de acceso que es protegido o prote, como le quieran llamar. Bien, este modificador de acceso es una fusión, o se le puede llamar mixto, que porque este cumple dos funciones, o sea, es privado y público a la vez. ¿Cómo así? Este método puede ser llamado desde otras clases, pero solamente dentro del paquete ejemplo. Si yo creo un nuevo paquete, no va a poder ser llamado. Entonces, o sea, se hace privado, no puede ser visible de un paquete diferente a ejemplo. Bien. Vamos a crear, así vamos a crear un método público también. Y aquí vamos a darle respuesta a área círculo. Entonces, para darle respuesta a esa área del círculo, simplemente es red. Aquí vamos a poner el red cuadrado. Y aquí vamos a ponerle red círculo. Esto va a ser igual bit, que es 3.1416 por, vamos a la función main, usamos la división y le mandamos el radio, pues que tiene que ser capturado por nuestro método de encapsulamiento, y lo dividimos entre 2. Listo, ahí obtenemos el área del círculo. Ahora solamente hace falta retornar ese valor. Bien, aquí quedó terminada nuestra función que va a dar respuesta al área de un círculo y va a retornar ese valor. Bien, entonces ya aquí hemos aplicado varios ya conceptos que hacen parte de la programación orientada a objetos, que es la abstracción, encapsulamiento, métodos, constructores y los modificadores. Ahora simplemente guardamos y vamos a hacer los respectivos llamados desde nuestro main. Bien, entonces área, que es la clase, damos una variable cualquiera, bien, nos sale un error. ¿Por qué? Porque la clase que creamos es abstracta, o sea, él nos está pidiendo que hagamos la implementación del método que creamos en nuestra clase área, o sea, res cuadrado, perdón, área de un cuadrado, que es el método